Estimados alumnos, pues bienvenidos a otra clase sobre estadística. Esta vez vamos a estudiar lo que es la regresión lineal simple. Déjenme decirles que esta técnica se emplea para ajustar un modelo matemático a un conjunto de datos, pues que sospechamos que se ajusta a él. El problema entonces para nosotros pues, es ajustarlo de la mejor manera para que nos pueda decir cosas muy aproximadas a la realidad. ¿Qué significa esto? Pues vamos, por ejemplo, a tratar de entender este problema. Dan de cuenta que una persona pues decide invertir en joyería, en un negocio de joyería y bueno, ve que le está yendo más o menos bien y ella sabe, por supuesto, que si en el futuro quiere contratar un apoyo financiero por parte de los bancos o de inversionistas privados, o incluso con el gobierno, pues va a tener que realizar una serie de estudios y de informes financieros de tal manera que se vea la viabilidad de su negocio. Escuchen bien, entonces ella tiene que demostrar que su negocio es viable, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que mostrar con información eh, eh, recabada de los años o meses que ha tenido trabajando en el negocio, que este en un futuro se va a comportar de una manera que es conveniente tanto para los inversionistas o como para el banco para que recupere sus intereses y la inversión que está haciendo con ella. Pues entonces vamos a suponer que ella ha recabado esta información a lo largo de 5 años de estar trabajando. Para no exagerarle, vamos a ponerle que sea miles de dólares. Podría bien fácilmente en un negocio de esos pues tratarse de millones de pesos, ¿no? Pero vamos a suponer que son de miles de dólares. Entonces, hagan de cuenta que en el primer año pues invirtió $5,000 y recuperó esa inversión más un margen de ganancia de $1,800, ¿sí? $1,800. Estamos suponiendo, obviamente, en el negocio pues le va a tener que ir mucho mejor, ¿no? Y que en el segundo año invirtió $8,000 y fabulosamente recuperó $3,200 de utilidades netas para su bolsillo o para lo que ella quiera, ¿no? En el tercer año invirtió $10,200 y recuperó de utilidades netas 3,800. En el siguiente año invirtió $14,200 y recuperó para sus bolsillos $4,500 netos. Y en el último año de trabajo invirtió $16,000 y de utilidades obtuvo 5,400. Entonces, ella para demostrar la viabilidad de su negocio, pues tiene que, por ejemplo, presentar la información más o menos como ustedes ven aquí, en donde se observa que en efecto, pues está habiendo una tendencia de sus utilidades a la alza conforme va invirtiendo, ¿sí? Conforme va invirtiendo 5,000, 10,000, 15,000, $20,000, sus ganancias también van creciendo. Eso quiere decir que el negocio podría ir lento, pero bien, o sea, sustentable. Ahora, pues los inversionistas normalmente te dicen, bueno, y a futuro más o menos, cuando si yo quisiera invertir $30,000, más o menos qué ganancias esperaría yo obtener si es que te conservas igual o trabajando de una mejor manera, ¿no? Pues entonces, pues aquí necesita ajustar necesariamente un modelo matemático a esta tendencia de datos, ¿sí? Y bueno, pues una forma de hacerlo podría ser, por ejemplo, ajustar un modelo como este, ¿sí? Pero ¿cómo se hace? ¿Sí? Por ejemplo, aquí nosotros utilizando un programa que se llama GeoGebra, pues ya
pues ya calculamos ese modelo matemático que se ajusta muy bien, como ustedes pueden ver, a esa información que ella recabó. Y además automáticamente nos informa que sus utilidades están creciendo a un 30% de lo que invierte, ¿sí? Entonces esto es algo muy interesante para los inversionistas, que obtener esa información de que cada vez que invierten pues van a obtener como mínimo un 36% más algo más, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace ese tipo de cosas? Pues bueno, en principio este primer diagrama que ustedes ven aquí se le llama diagrama de dispersión, ¿sí? Y para obtenerlo, este es un diagrama inicial. Este es un diagrama inicial que se puede obtener de muchas maneras, por ejemplo, usando Excel o usando ese programa que les digo. Yo, por ejemplo, aquí tengo ese programa que se llama GeoGebra, que les voy a dejar en, en las actividades, les voy a dejar la dirección de donde lo pueden bajar o pueden trabajar en línea con él. Entonces, en este programa, si ustedes pueden ver, pues tiene varios menús aquí. Entonces, yo le voy a decir que voy a trabajar con información tabular y eso significa que me voy a buscar aquí, ¿no? Activamos esos menús y de todos ellos le decimos que vamos a trabajar con una hoja de cálculo, ¿sí? Porque necesitamos recabar datos, ¿no? Entonces activamos la hoja de cálculo, aquí ya está, ustedes viendo que está activada. Vamos a llamarle, por ejemplo, a esta primera columna X, a esta segunda Y. Podemos incluso jalar un poco a la izquierda para que vamos a decirle que vamos a calcular los datos al cuadrado y aquí vamos a calcular los X por los Y. X por los Y, ¿no? Vamos a simplemente dejarlo como X, X, ¿no? Que quiere decir X al cuadrado y aquí le vamos a poner XY para que el programa no empiece a ejecutar desde este primer momento los cálculos, ¿no? Entonces vamos a meterle esos datos que la señora recabó, $5,000 de primera inversión, 8,000 en la segunda, 10.2 en la tercera, 14.2 en la cuarta y $16,000 en la última. Y de utilidades pues era 1.8, 3.2, le fue muy bien en el segundo año. En el tercero más o menos se mantuvo. Luego 4.5 en la cuarta y por último $5,400 en la siguiente. Vamos a decirle al programa, seleccionando todas las columnas, que lo que queremos es que cree una tabla. Eso se lo vamos a decir con clic derecho y con el ratón clic derecho. Le damos doble clic y le decimos que vamos a crear una lista de puntos, ¿sí? Y como pueden ver aquí, pues ya se creó la lista de puntos e incluso aquí en este lado ya los graficó para que lo puedan ver ustedes. Vamos a arrimar un poco a la derecha la tabla y con este comando que ustedes ven aquí, con este icono que ustedes ven aquí, y podemos mover la gráfica para que la podamos apreciar un poco mejor. Entonces lo activamos y desplazamos la gráfica de tal manera que se vea, ¿no? Entonces aquí, este diagrama que ustedes están viendo aquí se le llama diagrama de dispersión.
así se le llama. Y bueno, si lo quieren guardar ustedes, pues pueden activar este menú de tres rayitas que está aquí. Y de ese menú que se despliega le dicen que van a exportar la imagen, ¿sí? Y lo guardan en el portapapeles, ¿sí? Entonces aquí le pueden decir que van a copiar esto en su trabajo y se los copia de manera automática y lo pegan, por ejemplo, en Word o cualquier otro documento que en donde estén haciendo sus apuntes, su trabajo o su informe, no importa que estén haciendo, ¿no? Muy bien, pues entonces de esa manera es como obtuvimos ese diagrama de dispersión que ustedes ven aquí. Y ese diagrama es importante porque nos está diciendo más o menos qué tendencia sigue. En este caso, pues definitivamente no se ve que siga más que una línea. Están en forma lineal. Quiere decir que el crecimiento de sus utilidades es de más o menos constante, ¿sí? Más o menos. Eso no quiere decir que sea exactamente. Pero sería muy bueno, según esto, ajustarle una línea recta a eso, ¿sí? Pues entonces, manos a la obra, ¿cómo se haría ese ajuste de una línea recta que represente de la mejor manera esa información? Entonces, nuevamente nos vamos a nuestro programa y en esta de entrada, en esta área de entrada de datos, le vamos a decir que queremos que ajuste un modelo lineal. ¿Sí? Escribimos la palabra ajuste y nos despliega todo un menú que ustedes pueden ver aquí. Y de ese pues le vamos a decir que queremos un ajuste lineal, ¿sí? Un ajuste lineal. Tiene mucho, vean que dependiendo de la información que recaben ya sea en el laboratorio, la empresa o el negocio, pues hay muchas formas, hay muchas tendencias. Nosotros como vemos una tendencia lineal vamos a seleccionar esta, ¿no? La seleccionamos y nos está pidiendo sobre qué lista de puntos quiere que actúe, que haga el ajuste lineal. Le vamos a decir que lo haga sobre L1, ¿no? Entonces le escribimos que queremos que lo haga sobre L1. Vamos a L1. Y listo. En forma automática, ustedes ven, dándole clic, enter, que justamente está pasando lo que sospechábamos, que dependiendo de la inversión que haga, más o menos va a recuperar de utilidades netas el 30%. No de entradas, no de ingresos, sino sobre la inversión que haga, ¿no? Y esa es una información muy interesante para pues, la gente que quiere invertir con ella o incluso para ella misma, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pues ya se está haciendo el ajuste lineal. Si quieren guardar esa información, pues ya saben que nos vamos a este menú de tres rayitas, lo activamos y le decimos que exporte la imagen. Entonces lo activamos y le decimos que guarde esto para que nosotros lo podamos pegar en nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, pues de esa manera se hace el modelo de ajuste lineales en automático. Todo estaría muy bien, todo estaría muy bien si los negocios nada más, o sea, por ejemplo, las utilidades de un negocio nada más dependieran de, de una sola variable, por ejemplo, en este caso que estamos diciendo de la inversión, pero sucede que no es así, ¿no? Depende de muchas variables. Entonces, no, este programa lo hace de manera automática siempre y cuando nada más, por ejemplo, en este caso nuestra variable utilidad, nada más depende de una sola variable. Pero ¿qué pasaría si dependiera de dos, tres, cuatro, cinco variables? No sé, por ejemplo, temporada del año, eh, región, ingreso de la región en donde estás, nivel de inversión que están dispuestos
los empresarios o los inversionistas o a prestarte el banco, el poder adquisitivo de la gente, etcétera. Entonces, ¿cómo le haríamos si queremos generar un modelo más diversificado, que tome en cuenta más variables? Bueno, pues el método se lo debemos a un señor que se llama Friedrich Gauss, que seguramente ya lo has escuchado hablar en la materia en algunas materias como álgebra lineal y otras, ¿no? Bueno, pues este señor propuso una forma de deducir esos modelos. Y el primer paso para hacerlo, pues es medir esas diferencias entre lo que se mide en la realidad, o sea, esos datos recabados y lo que predice el modelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está prediciendo, lo que nosotros estamos midiendo son estas cantidades. ¿Sí? Estos puntos son lo que nosotros estamos midiendo, ¿no? ¿Sí? En nuestro negocio, en el laboratorio, o en el experimento que estemos haciendo, estamos midiendo en realidad estos puntos, ¿sí? Esos son los puntos, eso se le llama la información real. Ahora hagan de cuenta que en otra medición pues teníamos algo así, ¿no? Eso es lo que más o menos medimos, ¿no? Vamos a, no sé, a ponerle en amarillito, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros ahí medimos una cantidad que vamos a llamar, por ejemplo, metí tanto dinero y obtuve de ganancia neta Y, ¿sí? Esa es la forma en que se lo vamos a decir, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerlo bien para que se vea más bonito. Entonces, lo que estamos midiendo en realidad, pues es esto que estamos poniendo aquí, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos midiendo, ¿sí? El comportamiento real. Pero también nos interesa, para fines de proyecciones a futuro, saber o tener a la mano un modelo que más o menos, y esto es aquí vamos a ponerlo más o menos, que nos está ayudando a predecir cuánto. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí pues hay una pequeña diferencia entre lo que es real y lo que me predice el modelo, ¿no? ¿Sí? Esa pequeña diferencia que ustedes ven ahí es la diferencia entre lo que medimos y lo metemos dentro del modelo para que más o menos nos ayude a predecir, ¿no? Entonces, eso que está prediciendo el modelo, nosotros lo vamos a simbolizar con un pequeño simbolito acá arriba, un triangulito, que se le llama apóstrofe, ¿no? Ok, pues entonces ahí está la diferencia, esta diferencia que ustedes ven aquí, esto, entre lo que predice el modelo y lo que es real, pues entonces a eso es lo que Gauss dice que sobre eso va a proponer su cálculo, ¿sí? Entonces por eso se le llama la función de cuadrados, diferencias cuadradas, ¿no? La suma de todas esas diferencias cuadradas, o sea, sobre toda la información que tenemos recabada o sobre futuras predicciones, sobre todo eso, Gauss hace la suma de esas diferencias, pero las eleva al cuadrado, ¿no? A fin de que esta función sea tratable mediante
del cálculo diferencial e integral y pueda optimizarse. Entonces dice Gauss, por ejemplo, para este caso, que si la recta depende de dos parámetros, ¿sí? De con qué cantidad se inicia y cuál es la tendencia hacia el crecimiento o el decrecimiento, entonces aquí por eso está considerando dos parámetros. El A, ¿sí? Que es con qué cantidad inicial inicia el negocio la señora, y la B, cuál es la tendencia, cuál es el margen, el porcentaje de ganancias sobre la inversión, ¿sí? Entonces, depende de esos dos parámetros en este caso para resolver el problema a la señora, ¿no? Hacemos esta suma y no se les olvide que si es una línea recta, su ecuación es pendiente más la ordenada, es decir, la cantidad con la cual comienza el negocio más el porcentaje de ganancias sobre la inversión, ¿sí? Y se comportan las dos en forma lineal, ¿sí? Entonces, esta predicción en términos de esa línea recta la vamos, o en términos de la información que conocemos nosotros, que es la inversión que metemos, se queda así, ¿no? Ese signo menos, ya saben que como está fuera del paréntesis, lo metemos y nos queda finalmente esta función. Esta es la función de Gauss de suma de diferencias cuadradas, ¿no? O cuadráticas. El meollo del asunto es que si queremos ajustar de una manera lo mejor posible a esa línea recta, esos datos, queremos encontrar de toda esta familia de rectas que pasan por ahí, queremos encontrar la mejor, ¿no? Entonces vamos a diferenciar, entonces ese es el segundo paso de Gauss, ¿no? Entonces diferenciamos parcialmente a ese modelo, ya saben que si el cuadrado estaba aquí, pues baja y se le multiplica por la derivada parcial de esto respecto de A, ¿no? Entonces aquí estamos bajando el 2 que estaba como exponente y multiplicamos a esta función por la derivada parcial respecto de A de ella misma, ¿no? ¿Sí? Y lo igualamos a 0. Ustedes saben que la derivada parcial de esto respecto de A pues vale menos 1, por eso es el menos que sale aquí. Ese menos ya lo sacamos acá. Y entonces nuestra derivada parcial respecto a de ese modelo que plantea Gauss, de este modelo que plantea Gauss para este caso, pues entonces queda así, ¿no? ¿Sí? Respecto de B, pues se hace algo similar. El 2 baja, el 2 que estaba aquí, pues lo bajamos y multiplicamos por la derivada parcial de B, x, y, ¿sí? Es lo que hacemos aquí. Y la derivada de esto respecto de B pues sería menos x, y. Ese menos de una vez lo sacamos para acá para que no nos esté estorbando. Y eso estamos obligados a igualarlo a 0 a fin de encontrar el A y el B óptimos, ¿sí? Muy bien, pues entonces lo siguiente pues es eliminar ese menos 2. Voy a eliminar esos menos 2 que aparecen en ambas ecuaciones, los voy a pasar dividiendo al 0. 0 entre menos 2 pues me da 0, 0 entre menos 2 me da 0. Y entonces ya desaparece de aquí y nos queda finalmente esto, ¿no? ¿Sí? Vamos, ¿qué les parece si a este lo pasamos multiplicando a uno de los que están acá y a este símbolo de sumatoria lo metemos a afectar a cada uno de los términos, de tal manera que nos queda esto, ¿no? ¿Sí? Ahí está. XY por Y, pues me daría esto. XY por A, pues me daría esto. Como la A sabemos que es una constante, es la cantidad inicial con la cual inicia el negocio de la señora. Y la B, pues es el margen o porcentaje de ganancia sobre la inversión, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esto. Estas ecuaciones ya sí las podríamos dejar, pero lo normal es que se lo reescriba de esta manera, ¿sí? Es decir, las cantidades negativas ya saben que pasan del otro lado como positivas y de tal manera que de un lado nada más me queden estas cantidades que no tienen signos negativos. Pues entonces
nos queda finalmente estas ecuaciones a las cuales se les suele llamar ecuaciones de regresión lineal simple. Regresión lineal simple es cuando estamos ajustando un modelo como este en donde una cantidad depende nada más de otra variable, ¿sí? Nos estamos tomando el trabajo de exponer este método porque en los siguientes ejercicios pues vamos a ajustar modelos en donde una cantidad no depende nada más de una variable, sino de varias variables, ¿no? Pero el método pues más o menos similar, ¿sí? Y entonces vamos a tener que obtener estas ecuaciones todo el tiempo para ajustar modelos diversos, ¿no? Entonces esta es la metodología, aquí ya están estas ecuaciones y esas se resuelven pues otra vez con reducción de Gauss-Jordan. Precisamente me parece, si no me equivoco, que este señor Gauss inventó su método de Gauss-Jordan, que ahora se le llama así, de método de Gauss-Jordan, para resolver precisamente este tipo de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ejemplo que acabamos de exponer, pues el programa lo calculó de manera automática como 0.3x más 0.56, ¿sí? Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo hizo? Si es que utilizó esta metodología, ¿cómo lo hizo? Pues entonces vamos a aplicarlo a este modelo, vamos a aplicarlo a este modelo de negocios y vamos a ver cómo se hace. Ustedes en este paso pueden usar Excel o lo pueden hacer a mano o incluso con este programa para obtener estas sumatorias. Observen que aquí esas ecuaciones me están exigiendo que debo de sumar todas las cantidades, o sea, todas las cantidades que ha invertido la señora a lo largo de los 5 años y debemos de también sumar todas las utilidades que ha obtenido a lo largo de los 5 años, ¿no? Y aquí pues me está diciendo que tome esas cantidades que invirtió, las eleve al cuadrado y las sume, y aquí que multiplique la cantidad que invirtió y la cantidad y la utilidad que obtuvo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso pues lo podemos hacer con una tablita. Yo lo hice aquí, todo lo que tienes que hacer es sumar estas cantidades, a mí me dio 53.4. Aquí la suma de estas cantidades, estas utilidades me dio 18.7. Las x al cuadrado, pues tomo estas cantidades, 5 por 5, 25, 8 por 8, 64, y de tal manera que al sumarlos obtuve 650.68. Y aquí el modelo de regresión me está diciendo que debo de obtener también las cantidades estas multiplicadas, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a multiplicar esta columna por esta y obtenemos estos valores y al sumarlos obtenemos esta cantidad, ¿sale? Bueno, señores, pues esto que está aquí es la suma de las XY, ¿no? Entonces, todo esto, pues, es la suma de los XY, ¿sí? Esa es la cantidad, ¿no? Esto que ustedes ven aquí, pues es la suma de los Y's, la suma de los Y's. Esta cantidad que ustedes ven aquí, esta pues es la suma de las X cuadráticas. Entonces, esas son las sumas de las XY, pero elevadas al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Y finalmente, las cantidades que ustedes ven aquí, pues son la suma de los productos de las XY por las Y, ¿no? Entonces, ahí está, XY por Y. Todas estas cantidades, pues las metemos en las ecuaciones que acabamos de deducir ahorita. En estas ecuaciones que ustedes ven aquí, vamos a meter todas estas cantidades que acabamos de calcular, ¿sí? Pues entonces y yo metí todas estas cantidades en las ecuaciones, ¿sí?
la sustituye en esas ecuaciones y nos da un sistema de dos ecuaciones lineales, ¿sí? Y lo resolví mediante este programa, ¿sí? Lo resolví mediante este programa. ¿Qué es lo que hice? Pues simplemente metí estas ecuaciones que ustedes ven aquí en el programa y utilicé este comando que se llama escalonada reducida. Y aquí le estoy metiendo la información de la primera ecuación, 5, 53.4 y 18.7. Todos en coma y entre llaves, coma, entre llaves. Le estoy metiendo aquí estas cantidades, estos coeficientes, ¿sí? Cerramos el paréntesis, le damos igual y el programa mismo nos lanza esto, ¿sí? Ahorita vamos a ver en el programa para que ustedes vean cómo funciona, ¿no? Ok, entonces no se les olvide que tenemos que meter estas cantidades, los coeficientes de estos de esta manera, ¿sí? En el programa. Entonces vamos aquí en la zona de entrada, en esta zona de entrada, pues vamos a meterle lo que yo les decía, escalonada reducida, lo activamos a la función, nuevamente escalonada reducida, ¿no? Aquí me está diciendo, bueno, vas a meter una matriz, ok. Entonces vamos a meterle la información que acabamos de decir ahorita, ¿no? No se les olvide que primero se abre un doble llave y en la segunda llave vamos a meter los datos de la primera ecuación, 5, 53.4 y 18.7, ¿no? Todos separados por comas. Le damos coma y otra vez le metemos una llave. Vamos a meter los datos de la segunda ecuación, 53.4. Hay que ser muy cuidadosos en usar los puntos y las comas, ¿sí? Porque si no, el programa empieza, no, simplemente no lo va a hacer bien, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de meter esta información. Listo, pues entonces le damos Enter y si ustedes observan, si le damos Enter ya nos lanza una solución, nos está diciendo, ¿cómo se lee esto? Pues entonces tomas aquí esta matriz, la tomas y no se te olvide que esta es la columna de la A, ¿sí? Esta es la columna de la A y esta es la columna de la B. Y entonces la forma en que lo vas a leer es que dices, la primera fila tiene una A igual a 0.56. La segunda fila tiene una B igual a 0.3. Y de esa manera, pues entonces nos sale este resultado, ¿no? ¿Sí? No se te olvide que este es el valor de la A y este es el valor de la B. Pues entonces nuestro modelo matemático es 0.56 más 0.30x, ¿sí? El punto 30, no se te olvide que la B va afectando a la X y la A va esta sola, ¿no? Entonces me está diciendo que su utilidad neta se va a calcular como el 0.30% de la inversión, más bien el 30% de la inversión más 0.56 en cada año, ¿sí? Y de esa manera, pues bueno, ella puede hacer proyecciones a largo plazo para dar este informe a las personas que vayan a invertir con ella.
Déjenme decirles que, pues obviamente esta técnica no nada más se aplica a negocios, se puede aplicar para análisis científicos y otras cuestiones, ¿no? Bueno, pues en Classroom les voy a dejar un par de actividades para que ustedes procedan a hacerlo usando esta metodología y entonces pues háganlo, hagan este mismo como ejemplo, cerciórense de que saben hacer todo y ya saben que si tienen alguna duda pues me pueden escribir, pero háganlo, no vayan a estar simplemente copiando a sus compañeros y haciéndose la vida fácil, ¿no? Entonces nos estamos viendo para la próxima.